Un futuro posapocalíptico, con diferentes niveles de dificultad, sistema de viaje en el tiempo y Pokémon únicos. Descubre Pokémon Cataclismo en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo al canal con un juego en español de Pokémon como os gusta. Así que sí, está en español. Conoce la nueva región de Histora, un juego que se saldrá de la fórmula tradicional de los juegos de Pokémon. Una historia de Pokémon pero en un mundo posapocalíptico y destruido, pero con viajes en el tiempo y sistema de viales estelares, que luego explicaré qué mierda es eso. Lo mejor es que podremos elegir la dificultad para jugar la aventura, desde más fácil hasta modo lunático si te vuelves ahí muy crazy y te pones modo muy complicado para combatir. Pokémon Cataclismo es un fangame en español con su primera beta creado por Shiroe. Contaremos con nueva historia y región, junto a sus formas regionales y Pokémon exclusivos para esta aventura. Si buscas una historia de Pokémon que se salga de lo habitual, te encantará, ya que como ves es otra forma de ver Pokémon, en el cual tendremos que evitar el cataclismo y salvar el mundo Pokémon, o eso imagino. Todo con viajes en el tiempo y un montón de combates. Si lo vais a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil, imposible. Tendréis la info del fangame y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial y todo, ya que no deberéis tener problemas al jugarlo. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros jugazos que ya tengo por el canal. Eso sí, no olvides dejar un buen like, al menos tenemos que llegar a 400 para más sorpresitas. También puedes verme por Twitch haciendo directos, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Pero bueno, vamos con lo importante, la review de Pokémon Cataclismo en español. Empecemos con los Pokémon, donde encontraremos Pokémon únicos y formas regionales de Histora. Entre los Pokémon encontraremos los iniciales y una evolución de Eevee exclusiva de Pokémon Cataclismo. Además contaremos con Pokémon oscuros, que serán Pokémon que tendremos que purificar y podremos incluso salvar. En características y funciones tendremos daño físico y especial además de tipo Hada. Lo mejor son los diferentes sistemas que se han incluido en el juego que te voy a explicar. Tendremos un sistema de viaje en el tiempo. Podremos explorar Histora en dos épocas, antes del cataclismo y después del cataclismo gracias a esta opción, muy importante para avanzar en la historia. Otro sistema muy llamativo es el de viajes estelares, que es un sistema de creación de pociones, útiles para la aventura, incluso también otros objetos. Otras opciones extras es el sistema de árboles de vallas, donde podremos conseguir vallas para los combates. Incluso tendremos un nuevo Pokévial, que funciona por cargas, que será como un centro Pokémon. Los gráficos son estilo cuarta generación, tanto de personajes como mapeados. Encontraremos lugares únicos muy bien diseñados, con colores y luces llamativas, desde rutas hasta ciudades. En general los gráficos quedan bastante bien, tanto de personajes como de batallas, donde veremos un estilo muy único, interesante, en una región que veremos tanto destruida como antes de ser destruida. Vamos con la historia, en la que conoceremos Histora en dos épocas, donde tendremos que combatir e investigar para avanzar en la aventura y conocer mucho más sobre esta región. Hace 100 años, un cataclismo arrasó con el mundo. La humanidad y los Pokémon sobrevivieron, pero a duras penas. Hoy en día, un imperio quienes aprovecharon el desastre natural en su momento, son quienes dominan el mundo con mano de hierro. Pronto descubriremos que dicho imperio resguarda celosamente 8 runas sagradas, pero no sabemos para qué sirven. Sin embargo, nuestra misión será conseguir dichas runas sagradas para llegar al final de la historia. Purpelo Grey, el avatar que encarnamos, emprenderá un viaje junto a sus amigos conocidos y por conocer, quienes nos ayudarán a pelear contra el Imperio, quien tiene el mundo entre sus garras, y escudriñaremos en la causa del fin del mundo. Hace 100 años, y por supuesto intentaremos evitarlo, pero ¿a qué costo? Como ves, una historia llamativa en la que viajaremos entre épocas y podríamos encontrar muchas más sorpresas, ya que hay lugares, objetos y personajes ocultos que nos darán diferentes recompensas. Y sí, llega el momento más importante del vídeo, cómo conseguir tu maldito corazón. Y bueno, hoy tienes que comentar si te gusta la idea de jugar entre dos épocas como lo haría este juego, ya que viajaremos entre el pasado y el futuro. En general la idea me gusta y me parece muy original.
Sinceramente creo que da mucha miga al juego y al final ofrecerá mayor experiencia cuando tengamos más actualizaciones. Voy con mi opinión personal, aunque casi no tengo quejas, el juego se ve perfecto y como mucho me gustaría que tuviera más contenido, básicamente. Aunque la primera beta da para un buen ratito de juego, también lo digo. La idea se me hace muy original, además que cambia la dinámica común de los juegos de Pokémon y eso me encanta. Puede que no tengamos la típica historia de 8 gimnasios y liga Pokémon, pero creo que merece la pena probar este fangame de Pokémon en español, que seguro te va a sorprender porque como has estado viendo, tiene muchísimas novedades. Los gráficos me parecen alucinantes, con un montón de ubicaciones y lugares diferentes, además del cambio entre épocas. Los combates se ven muy bien y cambia el fondo de las batallas, algo que no sentiremos que estamos siempre en el mismo lugar como a veces ocurre, pero realmente tampoco es que sea un gran problema. Y bueno, llegamos al punto realmente importante, sobre si lo recomiendo o no lo recomiendo. Bueno, pues obviamente, claro que sé que lo recomiendo, chicos, ¿cómo no lo voy a recomendar si es que la rehostia? Creo que tiene un gran potencial, y el único contra es que, bueno, es una primera beta. Yo creo que merece la pena y deberías darle una oportunidad, ya que por ahora tampoco sabemos cuándo va a haber más actualizaciones, y como idea es perfecto. Yo te animo a probarlo y disfrutarlo, ya que se nota un gran trabajo detrás y una historia bien conectada, por lo que ya me contarás qué te ha parecido. A mí en general me pareció original, me encantó, y por eso también lo traje al canal, porque sinceramente aunque sea una primera beta hay veces que probar los juegos y darle más ideas a los creadores está bastante bien. Y obviamente si tenéis algún problema o algún error, pues también avisarle para que lo vaya solucionando. Por ahora este juego tampoco está abandonado, no ha dado tiempo tampoco, salió realmente hace unos meses, así que posiblemente tengamos más actualizaciones, tampoco se sabe aún. Pero bueno, yo siempre sabéis que tengo mucha esperanza en que va a haber nuevas actualizaciones y vamos a tener mucho más contenido en el futuro. Y eso sí, si dejáis un buen like y comentáis que le traiga más actualizaciones cuando haya, pues yo las traeré aquí al canal y os avisaré, así que deja ese buen like para que yo lo sepa que os ha gustado. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!